a meditar en la palabra del Señor, hermanos, y le voy a rogar como siempre que esté atento, no se distraiga y escuche en esta hora la voz de Dios. Amén. Dos cosas muy importantes hay en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Se ha venido diciendo. Una, ¿cuál es? A ver, hermanos. Dos cosas importantes o dos decisiones importantes en la vida. Diariamente tomamos decisiones, hoy tomamos decisiones, seguiremos tomando decisiones, pero en la vida hay dos decisiones muy importantes, sumamente importantes, de las cuales depende nuestra felicidad o nuestra desgracia en esta vida. Una de ellas, pudiéramos decir, la de menor importancia de estas dos es el matrimonio. Si el hombre o la mujer hacen una mala elección, lo van a lamentar. El matrimonio no es miel sobre hojuelas o hojuelas sobre miel, como guste. El matrimonio es un asunto sumamente importante, difícil, hay problemas, hay situaciones que a lo mejor jamás de los jamases pensamos en que íbamos a tener que afrontar. La otra es la más importante en esta vida. Es la decisión de buscar la salvación de nuestras almas. Es la más importante. Más importante que cualquier cosa que exista aquí sobre la tierra, inclusive más importante que el mismo matrimonio. Aleluya. La salvación de nuestras almas. Bueno, ¿cómo obtener la salvación de nuestras almas? Ahorita está de moda, ya tiene muchos años de moda, que 100, 200, 300, hasta por miles aceptan a Cristo y ya son salvos. Aleluya. Gloria a Dios. El asunto no es tan sencillo, o sí es tan sencillo, pero no es tan fácil así. Por ejemplo, podemos partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿De qué hablamos la semana pasada? Mientras busca, dígame. De las pruebas que tenemos que tener paciencia cuando se leen en Santiago. De las pruebas que tenemos que tener paciencia. ¿Alguna otra participación, hermanos? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Ya no se acuerdan? Ya no se acuerdan. Después de este mensaje vamos a pasar a orar todos, hincados, no, aquí ni el pasa, en fila india, uno tras otro, para orar por usted, para que su mente se despeje, su entendimiento se abra y se puede usted acordar de los mensajes. Porque si no se acuerda de los mensajes, pues en vano. La semana pasada hablamos
el tema de la muerte. Ya me acordé. ¿Verdad que sí? Pues, ¿dónde andamos? Desubicados totalmente. No, pero no, o sea, no se trata de pensar, se trata de recordar lo que escuchamos hace 8 días. Sí. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Leemos ahí a partir de el verso 34. Es el apóstol Pedro quien está hablándole a los judíos el día del Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí en el verso 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se les removieron las entrañas, reconocieron su mala actitud, su mal comportamiento, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entre interrogantes, dice: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tome su asiento. Ahí está, podríamos decir, el discurso de Pedro el día del Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. Empieza a predicarles a los judíos, a toda gente, a aquella gente que estaba reunida. La gente se compunge de corazón, dice, fueron compungidos. O sea, las palabras de Pedro llegaron hasta lo profundo del corazón de aquellas personas, y la palabra que Pedro les estaba predicando era una palabra viva, era la palabra de Dios. Pedro estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo, predica, y aquella palabra penetra hasta lo profundo de los corazones, remueve lo que hay dentro de los corazones, hasta el grado en que aquellos hombres, al oír el mensaje, se compungen, reconocen su pecado, su mala conducta, y lanzan una pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para qué? ¿Qué haremos para remediar lo que hicimos? ¿Qué haremos para obtener el perdón? ¿Qué haremos para obtener la salvación? Porque ellos se habían dado cuenta que habían dado muerte al autor y consumador de la vida. O sea, un pecado grave que lo habían cometido en ignorancia. Jesús mismo, estando en la cruz del Calvario, ruega por ellos y les dice: Padre, dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, lo hacían, estaban haciéndolo, pero en su conciencia no había, o sea, no estaban conscientes, no había conocimiento de que estaban haciendo un mal. Y cuando Pedro les predica, ellos reconocen, se compungen y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos?
hermanos. Y Pedro les dice algo muy importante. Pedro les dice, verso 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante. Pedro les dice: arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el pesar que siente uno en el corazón por haber cometido algo que no debió de haber cometido. Me arrepiento. Cuando dice me arrepiento, se da cuenta de que ha estado mal. Y Pedro le dice: arrepentíos, consideren todo el asunto, porque para llegar a un arrepentimiento no es fácil. Arrepentimiento no es cualquier cosa, ni se maneja a la ligera un arrepentimiento. No. Un arrepentimiento es un acto que sale de lo profundo del corazón, que marca un antes y un después. ¿De qué se tenían que arrepentir aquellos hombres? De su mala conducta, de su rechazo al Mesías, de esto, de aquello, del otro, del otro, del otro, del otro. Y ese arrepentimiento tenía que marcar un antes, tenía que ser un parteaguas en la vida de aquellos hombres, que marcaría un antes y un después. Un antes lleno de maldad y un después todo lo contrario. Porque así debe ser la vida del cristiano. Nosotros estuvimos viviendo de cierta forma una vida desenfrenada, pero llega el momento en que Dios, otra cosa, Dios con su paciencia y longanimidad es quien nos va guiando al arrepentimiento. El hecho de estar en un lugar de reunión, de asistir a un templo, de cantar, de escuchar el mensaje, no es asunto de, ay, es que yo quiero, no. Es que Dios nos está moviendo, nos está guiando hacia un fiel, escúchelo bien, arrepentimiento. ¿Ahora qué es fiel? Fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Por ejemplo, los jóvenes, o los adultos también, un adulto casado, con esposa y con hijos, y por allá pues tiene una conquista y la lleva a cabo. ¿Pudiéramos nosotros decir que este hombre es fiel? ¿Qué es? Infiel, lo contrario a fiel. Bueno, en el asunto del arrepentimiento, si yo me arrepiento, si Dios con su paciencia y su longanimidad me guía a un arrepentimiento, ese arrepentimiento debe ser un fiel arrepentimiento. O sea, me arrepentí, y le decía hace unos momentos, ese arrepentimiento tiene que ser un parteaguas en la vida mía. Tiene que haber un antes y un después de ese arrepentimiento. El antes es pecado, es maldad, es hipocresía, es mentira, es todo lo que se practica en el mundo. Y un después es todo lo contrario. Un después es santidad, es sinceridad, es una búsqueda de Dios. Antes buscaba los placeres, ahora ya no va a buscar placeres, ahora va a buscar de Dios. Y ese arrepentimiento, al ser un fiel arrepentimiento, es un arrepentimiento que le va a durar toda la vida. Porque no es posible, a hoy me arrepiento y mañana me voy al mundo, mañana cometo pecado y luego después me vuelvo a arrepentir. No, eso es un juego. Es una farsa. ¿Sabe usted que el fiel arrepentimiento es una vez en la vida?
una vez. Después de ese fiel arrepentimiento sí podemos cometer pecados, cometer errores, pero no a la manera de como los cometíamos en el pasado. Por ejemplo, yo no puedo agarrar una cerveza y tomármela y pasado mañana yo me arrepiento. No. Yo desde diciembre de 1978 no pruebo lo que es una gota de licor ni de cerveza. Se acabó. Allá quedó. No, pero a lo mejor en el 85 me hicieron. No. El 78 fue el parteaguas en mi vida. Y de ahí para acá, 2 Corintios 5:17 lo menciona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice todas. Y cuando dice todas no está exceptuada, todas son hechas nuevas. A veces la gente dice, oye, ¿por qué no tomas esto? ¿Por qué no te emborrachas? Dicen, es que tu pastor no te deja. No es asunto de obediencia a los hombres. Es asunto de convicción a Dios. ¿Por qué no tomas? Porque yo hice un pacto con Dios. Yo me comprometí con Dios y a Dios me debo. El pastor pasa a segundo término. El compromiso es con Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, un fiel arrepentimiento, le digo yo, es un parteaguas. Es una acción, es un hecho que marca un antes y un después en la historia de mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tiene que ser un fiel arrepentimiento. Es el primer, vamos a decir, es el segundo paso. El primer paso, Hebreos 11:6, lo marca. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que para llegar a un fiel arrepentimiento, lo primero que tengo que hacer es creer, porque si no creo, jamás de los jamases voy a llegar. Entonces, el primero es la fe, creer. El segundo, arrepentirme. Ahora, cuando alguien se arrepiente, se opera un cambio en la vida de la persona. Porque no puede ser la misma vida después del arrepentimiento. No puede ser la misma vida a la que tenía antes, no. Si dice, hoy me arrepiento, en este día domingo me arrepiento, y mañana lunes sigue en las mismas condiciones que vivió el día sábado, oiga, no se ha arrepentido. El arrepentimiento marca un cambio de vida en las personas. Acciones diferentes, pensamientos diferentes, expresiones diferentes, forma de hablar diferente, vaya, hasta la forma de caminar es diferente. Para nosotros los que vivimos en el mundo, pues, crecimos en la maldad, desde adolescentes empezamos a desviarnos y adoptábamos poses. De los adultos, veíamos a un adulto que caminaba ladeado, caminaba así, la cabeza torcida como si se lo hubiera torcido así, y así vamos también. Y luego empezaron a surgir los cholos, y pues también empezamos a ver como los cholos así muy salsa, muy... Sí,
Y luego alguien caminaba así jorobado, pues ahí estaba jorobando. Y alguien andaba así lento, como tortuga, ¿sí? Ahí también. O sea, son puras poses que se adoptan cuando se vive lejos de Dios. Pero una vez que Dios llega y que se arrepiente, la gente cambia hasta en eso. Cambia todo, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de vestir. Los hermanos que fueron cholos en el pasado, no es correcto que sigan con la misma vestimenta. Las hermanas que usaban minifalda en el pasado, pues ya tienen que vestir recatadamente. O sea, tiene que haber un cambio. No le digo, por ejemplo, a las hermanas, no, usted tiene que vestir como monja, no, tampoco, no, para que se vean los extremos. No, lo justo. Pablo dice lo honesto, lo decente. Y se acabó. Ahora, un fiel arrepentimiento. Primer paso, creer. Segundo, una vez que ha creído, una vez que abre su corazón, llega el arrepentimiento. Dios lo guía con su paciencia y longanimidad a un fiel arrepentimiento. Y llega el momento en que usted hace un análisis de su vida y dice: he cometido este pecado, he cometido este otro, y este. Yo creo que ya es tiempo de pararle y entregar mi vida a Dios. Y cuando entrega su vida a Dios, se opera algo maravilloso en la vida de la persona. Cuando se arrepiente, es motivo de júbilo para la misma persona. Y dice la Biblia que más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Hay fiesta en el cielo. Y no es una fiesta de 100, 200, no, son millones de ángeles haciendo fiesta porque Noemí Hernández se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero díganlo sin que yo les tenga que decir, dígame, ni dígame, no, pues ya sabe que tiene que decir, hágalo. Hay fiesta en el cielo porque Noemí Hernández se arrepintió de sus pecados. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Todavía están medio dormiditos. Bueno, viene el arrepentimiento. ¿Y qué más se necesita? Estamos en el proceso para la salvación. Fe, arrepentimiento y luego Juan Bautista. Le llamaron Juan Bautista porque él se dedicaba a bautizar. Dice la Biblia que mucha gente iba al bautismo de Juan. Pero mucha gente lo hacía por costumbre. Cuando las cosas se hacen por costumbre sin convicción, no sirven para nada. Iba mucha gente al bautismo de Juan. Y Juan, viendo toda la gente, les dice unas palabras, vamos a leerlas. Parece que es Mateo, Evangelio de Mateo. ¿O a mí si tienes Biblia? Sí, Ok. ¿Te agarré dormida? ¿No tengo que? Ahorita le doy la Cita. cita. ¿Qué capítulo es? 6.
capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Primero dice, en aquellos días, ¿sí lo tiene ya? Amén. Sí. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, fíjense lo que les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no les predica otra cosa, simplemente les dice, arrepentíos. Entonces, de ahí nosotros debemos de considerar que el arrepentimiento es un punto muy importante. Que si no vamos a las aguas del bautismo arrepentidos, oiga, pues no sirve de nada. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. O sea, está haciendo alusión a él mismo. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí vemos para qué es el bautismo. Sigue diciendo, al ver, dice, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, Juan, cuando está bautizando, ve que muchos de los fariseos y de los saduceos, los fariseos y los saduceos eran unas sectas antagónicas que no creían, por ejemplo, en la resurrección. Y Juan ve, por ejemplo, los fariseos. Los fariseos son como mucha gente de la actualidad que vive dentro del círculo cristiano. Los fariseos eran personas simuladoras solamente. Eran personas hipócritas. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. O sea, por ellos se distinguían. Unos no creían en la resurrección, otros eran una sarta de hipócritas. Y Juan los ve que vienen a su bautismo y les dice, generación de ¿qué cosa? De víboras. De víboras. Y luego les dice, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? Entonces, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y luego el verso 8 dice, hacer pues frutos dignos de ¿qué cosa? De arrepentimiento. Cosa que no tenían aquellos hombres. Juan los ve y les dice, no, ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando los frutos dignos de arrepentimiento estén hechos en su vida, entonces vengan. Mientras, pues, ¿para qué vienen al bautismo si no se arrepienten? Por eso les dice generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque de nada les va a servir. Aunque sean descendientes de Abraham, con Dios no trabaja el parentesco, con Dios no hay influencia. Si quieren ser salvos, se tienen que arrepentir. Así de sencillo.
Volvemos al libro de los Hechos, capítulo 2. Verso 38, donde estamos, dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Bautismo. Por ejemplo, en cuanto a bautismo, hay muchas prácticas, pero así como hay decisiones importantes en la vida, hay prácticas que no nos sirven para nada. Está, por ejemplo, el bautismo que se predica en la iglesia tradicionalista, en la iglesia católica. Bautismo en los infantes. Los niños pequeños son bautizados, según. Ahora, se dice que son bautizados. Yo no sé si usted ha visto el bautismo de un niño. Lo toma el sacerdote y luego con una jícara le empieza a echar agua desde aquí para de atrás, le iba atrás y ya le dice: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, lo que quiera decir. Ahí no se está cumpliendo ni con la correcta forma bautismal, ni se está cumpliendo con la palabra bautizo o bautismo. Que la palabra bautismo o bautizo es sumergir en agua a la persona, totalmente. Entonces, ese bautismo no es válido porque no está la fórmula correcta, no es válido porque no se cumple con la palabra bautizo, y no es válido porque es una práctica que se hace en los infantes. ¿Por qué no es válido si se hace en los infantes? Porque el bautismo es para gente que tiene pecado, que tiene problemas en su vida, para gente que ha cometido maldad. Para esa gente es el bautismo. Ahora, Pedro, cuando habla con los judíos, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Bueno, le está hablando a gente adulta, a gente que tiene conciencia, a gente que puede hacer una decisión. Pregunto yo, ¿los infantes a la edad en que son bautizados pueden tomar una decisión? No. Pues no. ¿Pueden creer? No. ¿Y por qué digo pueden creer? Porque es una, le decía yo hace unos momentos, es una de las condiciones para poder llegar al arrepentimiento y después al bautismo. Vea usted Marcos 16. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Dice: capítulo 16, verso 14 leemos. ¿Cómo se aparece a los discípulos? Dice el verso 14 del capítulo 16: finalmente, ¿sí lo tienen? Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16. Fíjense cómo dice: el que creyere, ¿qué más? Y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere, ¿qué cosa? Será condenado. Estas palabras las está dando el Señor Jesucristo.
Le dice a sus discípulos, prediquen el Evangelio. Predique usted el Evangelio a los niños que traen en sus brazos cargando, predíqueles el Evangelio, a ver si creen. No tienen la capacidad. Por ejemplo, predícale a Obed, cheque. Dile, te tienes que arrepentir de tus pecados. A ver, ¿qué dice? Él le va a quedar viendo así, estás loco, papá. Entonces, si a esa edad no hay la capacidad para creer, pues mucho menos en los niños que llevan a con el sacerdote. Entonces, aquí dice el que creyere. ¿Has creído, Noemi? Sí. ¿Te has arrepentido? Sí. Te falta el bautismo, dice el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Así de sencillo. Y yo le digo esto para que usted no se crea. Ahorita en la actualidad cualquier gente se muere sin conocer a Dios y allá está en el cielo. Cualquiera. Y levanta los ojos al cielo. Ay, desde allá ay, me está viendo mi papito, o mi tía, o no, mi amigo, mi compadre, aquí estoy. Sí. Oiga, y esto no es factible esto. Ahora, el que creyere fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Esos dos otra vez. Hechos 2, 38, donde estamos, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ya estamos viendo lo que es el arrepentimiento, lo que es el bautismo. Le decía, hay bautismos que nos salvan. Alguien dice, el bautismo no salva. El bautismo salva. No salva dependiendo la forma en que se utilice o se haga. Pero de que el bautismo salva, lo acabamos de leer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salva o no salva? Pues sí. Entonces, aquí dice, o le decía hace unos momentos, hay bautismos que no salvan. Por ejemplo, en las iglesias, muchas iglesias bautizan a una persona, la sumergen en las aguas del bautismo, le dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de tus pecados. Y la meten y la sacan. A la luz de la palabra del Señor, ese bautismo no salva. ¿Por qué no salva? Porque cuando Jesús está a punto de irse a los cielos, capítulo 24 de Mateo, deja instrucciones a los discípulos. Capítulo 24. Ahorita le doy el número. No es el 24, perdón, estoy equivocado. Es el capítulo final de Mateo. Mateo 28.
28, verso 19, verso 18. 28, 18. Esto sucede después de que Jesús resucita. Verso 16 leemos. 28 y 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Qué era lo que dudaban? Pues que hubiese resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Cuando dice toda potestad, es toda autoridad. Yo tengo el poder. Yo tengo el dominio. Toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, en el cielo no había alguien con mayor autoridad, porque toda la autoridad se le había dado a Jesucristo. En la tierra, mucho menos. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les dice: por tanto, id y haced discípulos. O sea, la palabra discipulado está en el sentido de enseñarles. Enséñenles, instrúyanlos sobre las buenas nuevas, sobre la esperanza de la vida eterna, sobre la salvación, sobre la resurrección, sobre todo lo que les he hablado. Instrúyanlo, compártanlo en todas las naciones, hagan discípulos. Dice: bautizándolos. Ahí viene el punto, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿la palabra Padre es nombre? No, es un título. No es. ¿Usted ha sabido que alguien se llame Padre Martínez o Padre Cifuentes o Padre Armendáriz? No. Hijo Hernández, hijo Martínez, hijo Pérez. Pues tampoco. Entonces, cuando se bautiza a alguien, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente no es válido, no sirve para nada eso. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está dando un mandato: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, para poder llevar a cabo el bautismo como Jesús lo menciona, yo tengo que investigar el nombre del Padre, tengo que investigar el nombre del Hijo, y tengo que investigar también lo referente al Espíritu Santo. Ahora fíjese, vaya a Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses. Vamos al verso 5. Ahí está hablando de algo muy importante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sigue diciendo, para que en el nombre de ¿qué? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Jesús recibe ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces, para poder llevar a cabo un bautismo correcto, no es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Hechos 4:12, vean lo que dice. Leemos desde el verso 10. 4:10 de los Hechos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay, ¿qué cosa? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿en qué momento se invoca el nombre del Señor para salvación? Por ejemplo, en su oración matutina o vespertina o nocturna en la noche, usted puede decir: Padre, en el nombre de Jesucristo. Ahí está invocando el nombre de Jesucristo, pero no lo está invocando para salvación, lo está invocando para intercesión, para interceder, para suplicar, para agradecer. Pero la única vez en la cual el nombre de Jesucristo es invocado para salvación es a la hora del bautismo. Ahí a la hora del bautismo, cuando el ministro dice: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ahí se está invocando el nombre de Jesús para salvación. Ahí, por ejemplo, podemos ver ahí en el mismo libro de los Hechos, parece que es capítulo 10 del libro. ¿De qué libro? Hechos 10. Es la predicación de Pedro en casa de Cornelio. Vamos a leer a partir del verso 43. Está testificando Pedro acerca de Jesús a Cornelio. Verso 43 dice: de este, o sea, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto después lo consideramos. Yo les he mencionado, ¿verdad? Hemos llegado al bautismo, pero muchos, la mayoría de los que están aquí, no han tenido la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo.
Y esto es algo necesario. Después lo consideramos. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fíjese, estas personas reciben el don o el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y luego dice: los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro se acuerda de la experiencia del día del Pentecostés y dice: lo que está pasando aquí es lo que pasó con nosotros allá en Pentecostés. Y luego les dice: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice el verso 48: y mandó bautizarlos, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Y así podemos seguir considerando. Por ejemplo, Saulo de Tarso va camino a Damasco, lleva, dice, cartas de las autoridades, o sea, permisos, autorización de la autoridad para perseguir a los cristianos. Rumbo a Damasco, dice que se le aparece el Señor Jesús. Pablo ve un resplandor que lo deja ciego, completamente ciego, y cae a tierra y escucha una voz, y la voz solamente la escucha a él, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, temeroso, dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús le dice: esa iglesia es mi cuerpo, esa iglesia soy yo, es parte mía, me estás persiguiendo a mí. Me dice: dura cosa, dice, te es dar coces contra el aguijón.